Aquí hay gente, veo caras conocidas, pero algunas no, y lo siguiente va a ser presentarme. Yo soy Jesús Andrés Sánchez Cazorla, el coordinador de este espacio, Mirada al Mundo, que es un espacio que se creó hace 14 años, en el curso 2010-11 a finales, por el Instituto de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada, y que si habláramos, comentáramos cuál es el objetivo general, pues analizar, reflexionar y debatir sobre conflictos sociales relevantes en el contexto de la construcción de la paz, entendiendo paz en un sentido muy amplio. Yo suelo emplear una frase muy corta para caracterizar, un modo de caracterizar la paz, y sería hablar de un proceso que nunca acabará y en el que se intenta ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. Lo dejo ahí. Evidentemente no estamos hablando de un objetivo menor, sino quizá del más ambicioso, más complejo que puede plantearse la humanidad, porque tiene componentes desde el punto de vista de análisis del mundo, de la realidad, pero también esa otra componente de transformación de la realidad, ¿no? En un sentido emancipatorio. Bueno, para quien no conozca Mirada al Mundo, puede obtener información sobre lo que se ha hecho hasta ahora, pues visitando la página web, que es una sección del Instituto de Paz y Conflicto, pero si ponéis en un buscador Mirada al Mundo y agregáis UGR, os sale directamente. Si ponéis solo Mirada al Mundo, sale una ONG, que se llama así. Bien, ahí tenéis, como digo, la información sobre todas las sesiones que se han realizado. La última del curso pasado fue la número 151. Hay también un canal en YouTube, cuyo enlace aparece en la página. Hasta ayer había 53 vídeos, hoy hay 54 porque se ha subido el vídeo de la sesión de ayer, ¿vale? En fin, he tenido tiempo y se ha podido hacer. Y ahí está. Bueno, como sabéis, la sesión de hoy es la segunda de las 4 sesiones, que son las 4 primeras de este curso y que además están situadas en el marco del segundo Foro Internacional de la Paz, que este año se celebra en Granada, que comenzó también ayer por la mañana y termina el sábado, ¿no? El sábado no hay, bueno, son actividades diversas. Quien tenga interés, pues, bueno, hay formas de ver el programa del foro y, por tanto, todas las actividades que hay, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente, digo, hay muchas actividades simultáneas, ¿no? Entonces, eso, pues, puede crear problemas, ¿no? De coincidencia, de sesiones que uno, pues, a las que uno le gustaría asistir, ¿no? Y tiene que elegir. Bueno, la idea de estas 4 sesiones, que como digo, comenzamos ayer, era que dar voz a colectivos que en Granada, pues desde nuestro punto de vista, están construyendo la paz desde diferentes ámbitos. Y bueno, por supuesto la intervención de cada colectivo va a ser, está siendo la que el colectivo considera conveniente y adecuada. Yo en la organización de estas sesiones planteé unas sugerencias y básicamente, fundamentalmente, casi todos los colectivos van en la misma línea, ¿no? Van a proporcionar información de contacto que luego se subirá a la página web, también documentación relativa a los objetivos de cada colectivo y, a ser posible, pues diagnósticos, propuestas y reivindicaciones relativas a cómo mejorar la situación en Granada en el ámbito de trabajo de cada colectivo. Creo que algo añadido es el hecho de que diferentes colectivos hablen y se escuchen, lo cual sé que no es la primera vez, ¿no? Porque las personas que estáis aquí, también las que estuvieron ayer y las que
estarán mañana y pasado, pues son personas bastante activas en diferentes frentes, ¿no? Entonces, realmente creo que de vosotras y vosotros, lo de si conocéis lo que hacen otros, sería difícil decir que no. Pero en general creo que algo deseable es que la ciudadanía en general conozcamos, se visibilice lo que hace cada colectivo que está haciendo cosas valiosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas sesiones quizá pueden contribuir a como una herramienta más, un espacio más, a visibilizar el trabajo de diferentes colectivos, ¿no? Bien, ayer también comenté que no quería continuar la presentación de la sesión sin hacer referencia a algo que conviene no olvidar, ¿no? Me estoy refiriendo a la situación de Gaza, de Palestina. Evidentemente, en la sesión de hoy no vamos a abordar esa cuestión, pero creo que no debemos perderlo de vista, olvidarlo, aunque eso es absolutamente insuficiente. Necesitamos hacer mucho, ¿no? Hay mucho trabajo pendiente, ¿no? Ese ejemplo, el de Gaza, creo que es uno más, pero tremendamente sangrante, ¿no? Por las características de lo que está sucediendo, pero es un ejemplo más, ¿no? De conflictos en general, en este caso un genocidio, pero conflictos en general, para los cuales la humanidad no nos hemos dotado de herramientas y capacidad para hacer frente a los mismos, ¿no? Me estoy refiriendo, pues, por supuesto, a muchos otros conflictos armados que están teniendo lugar en el mundo, uno de los cuales es el de Ucrania, pero estamos hablando de más de 30 y tantos, ¿no? Y también, y lo pongo también en un lugar muy preferente, problemas como el caos climático, el calentamiento global, el agotamiento de recursos energéticos y de otro tipo, minerales, pesqueros, etcétera, que no suelen estar tan presentes en la agenda y que probablemente nos puedan llevar en un plazo no demasiado largo a escenarios bastante indeseables, ¿no? Y que pueden acrecentar precisamente las tensiones, la guerra de todos contra todos, lucha de todos contra todos por recursos cada vez más escasos, ¿no? Entonces, no quiero alarmar, pero creo que no podemos mirar para otro lado, ¿no? A lo largo del curso habrá algunas sesiones que abordarán algunas de estas cuestiones. Y en relación con lo de dotarse de herramientas para hacer frente a muchos de los problemas que tienen un nivel global y que se nos escapa, ¿no? Todos pensamos, Naciones Unidas no sirve, etcétera. Necesitamos algo como Naciones Unidas que sirva, por ejemplo, ¿no? Entonces, en enero va a ir una sesión que va a intentar explorar ese ámbito. Bien, voy concluyendo. Por supuesto, quiero agradecer, como hice ayer, pero hoy, para quienes estáis aquí, a los colectivos, pues la receptividad a la propuesta, la disponibilidad a participar generosamente, altruistamente, y por sobre todo agradecer el trabajo que desarrolláis desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Os recuerdo que mañana tenemos la tercera sesión y el jueves la cuarta, ¿vale? Y el orden de intervenciones va a ser el mismo que aparece en el cartel, en la información que se ha proporcionado. Las intervenciones van a ser del orden de 15 minutos, aproximadamente, y luego, después de la última intervención, habría tiempo para el debate con quienes estáis aquí presentes y con quienes estén asistiendo por videoconferencia. En el caso de estas personas, les pediría que, bueno, desde ya si quieren, a través del chat por escrito, vayan poniendo consideraciones, preguntas, etcétera, y luego, en el tiempo para el debate, las abordaremos, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar va a intervenir por el colectivo La Plataforma Ley de Barrios Vulnerables, Manuel Morales García, que le paso la palabra, y luego iré presentando a las distintas intervinientes. ¿Vale? Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús, y enhorabuena porque creo que la iniciativa es suficientemente importante y necesaria como para que la vayamos replicando año a año o así. Y bueno, y un placer compartir mesa con personas a las que admiro, algunas de hace mucho tiempo. La problemática que nosotros traemos es la de los barrios vulnerables, barrios marginados, barrios excluidos, barrios ignorados. Hay muchas maneras de definirlos, pero en definitiva son espacios en los que realmente no podemos hablar de que estemos en una sociedad en paz, cosa que aprendí cuando estudiaba hace algún tiempo con Jesús. La realidad que suponen los barrios vulnerables de España es una realidad que rompe el paradigma de que vivimos en una sociedad en paz. Hay un conflicto permanente que supone una violencia estructural sobre las personas que habitan en esos barrios. Lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de barrios vulnerables no estamos hablando de una cuestión menor, de un problema puntual que hay en algunas zonas que represente, según el Ministerio de la Vivienda, no son cifras nuestras, hay 900 barrios vulnerables en España. Ellos los clasifican de vulnerabilidad leve, media, severa o crítica. Si cogemos solamente los de media, severa o crítica, es decir, dejando los de vulnerabilidad leve al margen, hay en España 3.200.000 personas que viven en barrios vulnerables. En Andalucía, 1.250.000. En la ciudad de Granada, aproximadamente 40.000 personas. Por lo tanto, nosotros hablamos del primer problema social de España, el problema social más importante que tiene España. ¿Por qué el problema social más importante? Bueno, en definitiva, ¿qué es un barrio vulnerable? Yo me he permitido inventarme una pequeña performance. Imaginaros, cuando le pregunta el CIS a la gente en España cuáles son los principales problemas que hay en España, cuáles son sus principales problemas, pues sale en primer lugar la vivienda, la infravivienda, la dificultad de acceso a la vivienda. Metamos a las personas que más grave conflicto tienen para acceder a la vivienda. El paro, el desempleo, vamos a juntarlas también. No poder llegar a fin de mes, la economía familiar. Los servicios públicos deficientes de educación, de salud, la inseguridad de no poder percibir un servicio público que realmente cumpla con nuestras expectativas y nos permita desarrollarnos como personas. El reto, que no es un problema, pero es un reto, de gestionar socialmente la multiculturalidad para que realmente tengamos una sociedad intercultural y no una sociedad donde esto se convierta en un conflicto. Vamos a meter también a la población migrante. El fracaso escolar, la inseguridad ciudadana, los problemas de salud mental. Todos estos problemas sociales, vamos a juntarlos bien juntitos. Tapamos y dejamos que maceren durante 10 años, 20 años, 2 generaciones, 3 generaciones. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Eso es un barrio vulnerable. Y esa es la realidad que tenemos creada artificialmente en todas las capitales de provincia y en algunos de los pueblos medianos o grandes de Andalucía y de toda España. Y digo que hemos creado artificialmente porque hay que ver cuál es su origen. En Granada, los barrios vulnerables que tenemos están casi todos en la zona norte y luego hay algunas zonas muy deprimidas con problemas sociales en La Chana, que Pablo conoce bien, y algunos también en la zona de las Casillas Bajas, el primer origen del Zaidín. Si miramos, por ejemplo, en la zona norte, el barrio, la zona de la barriada de La Paz, Reibadis, que se empieza a edificar en los años 40 o 50, se edifica con viviendas muy baratas, viviendas sociales, llevar allí el chabolismo, víctimas de una inundación, y los llevan, si tenéis el mapa de Granada en la cabeza, a la zona donde está el barrio de La Paz, Reibadis, en los años 40 y 50. Aquello estaba aproximadamente a 2 kilómetros de la ciudad urbanizada. Había como 2 kilómetros de campo que separaban a Granada de aquello donde juntamos todos los problemas sociales que hubiera, población de baja renta, población que venía de chabolas, población de minorías étnicas, población que venía de entornos marginales, población en paro, la metemos allí. Es lo mismo, de igual manera, se edificó, se construyó, se planificó la sucesiva construcción del polígono de Cartuja, primero con las familias más pobres en el año 65, después con las familias
que estaban damnificadas por inundaciones en los 70, después para erradicar el chabolismo, después las viviendas sociales que puso en marcha la Caja de Ahorros, lo mismo en Almanjaya. Es decir, se tomó la decisión de a la población más vulnerable, la que más difícil lo tenía, la que más necesitaba el apoyo social, aislarla de la sociedad y meterla toda junta a que macerara durante generaciones. Claro, si ahora cogemos una familia que no tenga demasiados problemas, en una situación más o menos precaria, es una familia, bueno, que perfectamente podría vivir en sociedad, y la metemos aquí, ¿qué esperamos que pueda pasar? Por eso, las personas que estamos promoviendo una ley de barrios vulnerables, decimos que no se puede trabajar, no se puede intervenir sobre la realidad de los barrios vulnerables o las personas que viven en los barrios vulnerables desde un enfoque individual o familiar, que hay que intervenir sobre el colectivo, porque el problema es colectivo, porque es un problema de todo un entorno, de un territorio, que no es que en ese territorio vivan personas que han caído en la vulnerabilidad, sino que es un entorno que genera vulnerabilidad. Que las personas que van en ese territorio, los niños que crecen en ese territorio, crecen en unas condiciones de deterioro social con respecto al resto de la ciudad que es muy difícil que se desarrollen tal y como dice nuestra Constitución. Y hablamos de una realidad, voy a poner un caso de vulnerabilidad media, yo diría de la media leve que puede haber en Granada, que es el barrio donde yo he vivido 30 años, el barrio de Caserías, donde se han criado mis niñas. Un 30% de población migrante, lo cual está muy bien si lo gestionamos bien, pero hay que gestionarlo bien porque es un reto social. No tiene centro de salud, no tiene cajeros automáticos ni prácticamente comercio. 28% de población sin estudios, 41% de población en paro, constituido por bloques de 4 plantas, la inmensa mayoría sin ascensor, con muchos vecinos y vecinas muy mayores dependientes que están prisioneros en sus domicilios, donde la limpieza es mucho más deficiente que en cualquier otro lugar de la ciudad, por decir una cosa. Por supuesto, no tiene una biblioteca pública ni nada que se le parezca. Y la renta per cápita es de 500 euros mensuales por persona. La cuarta parte, que es la media de la ciudad, y la quinta o sexta parte, que es los barrios más acomodados. Esto es un barrio de vulnerabilidad media leve. No estoy hablando de un barrio de las zonas más deterioradas, donde con más agudeza se viven los problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy difícil aquí ya a estas alturas diferenciar qué es causa de qué es efecto. Es decir, la gente está en paro porque no alcanza un nivel educativo, porque hay un fracaso cultural, un fracaso educativo acumulado brutal, que a su vez tiene que ver con la falta de nivel cultural que hay en las familias, que a su vez está relacionado con el origen y la falta de empleo y educación que en su momento tuvieron esas familias, que tiene que ver con la situación de pobreza, que tiene a su vez que ver con la situación de paro, lo cual incide en las condiciones de convivencia en el barrio, lo cual también deteriora la convivencia y la sensación de seguridad, también se deteriora el espacio público. Todo esto destruye por completo la participación social, no digamos ya la participación política. Esto hace que las administraciones públicas se desentiendan de esos barrios, eso deteriora los servicios públicos, lo cual vuelve a alimentar toda la espiral. Por eso también decimos, no sirven las políticas que han estado enfocadas a intervenir sobre uno de los factores de la exclusión, de la vulnerabilidad. No sirve de nada hacer un plan de empleo si tú no estás viendo qué está pasando con la educación, qué está pasando con la convivencia, qué está pasando con la seguridad ciudadana o cómo están esas viviendas, o incluso cuál es el entorno cultural, de qué aspiraciones tiene un joven que se cría en uno de estos barrios. No sirve de nada intervenir sobre las viviendas si no interviene sobre las familias. No sirve de nada intervenir sobre el espacio público, que muchas veces se hace con muchos peores medios que en otros lugares, si no cuidas cuáles son las relaciones de convivencia que hay en el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo que hicimos fue promover una serie de encuentros por toda Andalucía, donde pusimos a dialogar a los vecinos y vecinas, a que nos dijeran por qué creían que las políticas habían fracasado y cómo creían que tenía que ser una intervención integral para transformar un barrio. Y las conclusiones que sacamos de esos procesos participativos, muy por abajo, con gente muy sencillita del barrio, fue que lo que habían fallado fundamentalmente eran 6 elementos troncales. 1, no había, como acabo de ilustrar un poco, una visión integral en las intervenciones. Se hacían pequeños planes que intervenían sobre una faceta de la persona, de la familia, del barrio, pero que ignoraban el resto. Segundo,
Las intervenciones, además, carecían por completo de una visión de largo plazo, de continuidad. Son programitas de 2 años, de 3 años, de cualquiera que esté implicado en la gestión de algún programa social sabe cómo van, donde las propias trabajadoras sociales no saben si el año que viene van a tener trabajo, donde las entidades están más preocupadas de que les vuelvan a dar la subvención dentro de 2 años que de los resultados de lo que están haciendo. No hay una visión de largo plazo. En tercer lugar, tampoco hay suficiencia económica. Se interviene con cuentagotas en una hoguera que lo que necesita es que se intervenga con una manguera. En cuarto lugar, no se coordinan los agentes. La Junta de Andalucía hace una consejería de la Junta hace otra cosa, otra consejería hace otra cosa, el ayuntamiento actúa por otro lado, aquí hay unas ONGs que están haciendo no sé qué, allí hay unos grupos de voluntariado, por aquí está la Iglesia, cada uno toca su pito, sin realmente que haya una coordinación entre las entidades, muchas veces ni siquiera de la misma administración. En quinto lugar, no hay una participación real del vecindario, es mentira. Sobre todo las mujeres y los hombres del barrio no son protagonistas de los procesos de pretendida transformación que se aplican en el barrio. No tienen voz y voto en lo que se hace, ni mucho menos en cómo se gestiona. No son protagonistas y si no son protagonistas, pues tampoco lo asumen como algo propio. Muchas veces porque además lo que se está haciendo tampoco es lo que sería prioritario su forma de entender o se está haciendo de una manera que no entienden, que no comprenden, que no respaldan. Y por último, tiene que ver con todo esto, tampoco se evalúa lo que se hace. A ver, llega el político de turno o el gestor de la ONG, y disculparme quien esté en ese campo, de turno, que lo que quiere es defender su gestión o defender que le vuelvan a dar la subvención. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Que esta técnica que ha aplicado, que esta metodología o que este programa no ha ido bien y habría que hacer otra cosa? No, esto ha ido de maravilla. El político tiene en la rueda de prensa sale esto, estaba de escándalo. O quien recibe una subvención tiene que decir que ha ido muy bien para que se la vuelvan a dar. Y analizando estas cuestiones nos dimos cuenta de que para solventarlas ni una sola administración no es capaz, un ayuntamiento no es capaz, aunque llegara el mejor alcalde o alcaldesa a la ciudad de Granada con la mejor voluntad, con las competencias que tiene un ayuntamiento, no puede meterle mano a todas estas cuestiones a la vez de manera sincronizada ni tiene los medios, pero tampoco la intervención de la Junta de Andalucía, pero tampoco la intervención del Estado, que está muy lejos. Y por lo tanto lo que planteamos es, hagamos una ley estatal que establezca un itinerario de transformación integral de los barrios vulnerables y que solvente todas estas cosas, que la intervención sea integral, tocando a la vez todos los aspectos que generan vulnerabilidad en el barrio. En segundo lugar, que tenga un planteamiento de largo plazo. Nosotros hablamos de una generación. Planes que se planteen transformar el barrio con la vista puesta en 20 años. En tercer lugar, que tenga suficiencia económica, dedicando el 1% del Producto Interior Bruto. ¿No? Si estamos hablando de saltar del 2 al 5 en defensa, ¿por qué no un punto para resolver el principal problema social de España? En cuarto lugar, esa misma ley, por la forma en que se estructura, y no me da tiempo, garantizaría la coordinación de los agentes porque los planes los elaborarían los ayuntamientos con participación vecinal por una convocatoria de subvenciones en la que el marco lo habría planteado la comunidad autónoma también con participación social vinculante, pero colgando de un plan marco estatal que también tendría participación social vinculante en su elaboración y el dinero proveniente de los presupuestos generales del Estado. Esa participación social vinculante con voz y voto en la elaboración de los planes, en la supervisión de su gestión y de su ejecución, estos que me quedan 2 minutos, luego, muy importante, en el proceso de evaluación, participación social vinculante con voz y voto de los vecinos y vecinas, que si no saben participar o no tienen cultura de participación o no tienen formación técnica, ya la cogerán por el camino, que tampoco los políticos saben tanto y son los que deciden. Y por último, ese elemento de la evaluación externa. Evaluación externa significa, hay universidades, hay entidades sociales de todo tipo, hay fundaciones, está el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que sea una entidad externa y con base a indicadores objetivos quien evalúe si un determinado plan ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Y no me digas, sí, hemos dado, pongo siempre el mismo ejemplo, ya me habéis oído algunos, no me digas, hemos dado 35 charlas sobre salud sexual y reproductiva en los institutos, no me interesa. Dime al cabo de 4 años cuánto ha bajado el porcentaje de niñas embarazadas en tu área. Eso es lo que yo quiero saber. Porque entonces el programa ha tenido éxito y si no, no, pues vamos a revisarlo y vamos a ver lo que hacemos.
Bueno, ¿a qué se dedica nuestra plataforma? Nos liamos la manta a la cabeza, escribimos la ley. Estamos en una facultad de política. Yo no sé cuántas leyes ha habido que se han elaborado no por una organización política, sino que las ha elaborado gente del pueblo llano sentándose a escribir en un proceso participativo. Escribimos esa ley, la hemos presentado en el Congreso de los Diputados, se la hemos presentado a todos los grupos políticos, hablamos con los grupos políticos para convencerles de que la respalden. Estamos hablando también con entidades sociales de todo tipo para conseguir también su respaldo. Hay un manifiesto de llamamiento que ya ha respaldado 50 entidades sociales de Andalucía. Estamos en diálogo con entidades de ámbito estatal, como Cáritas, o en fin, otro tipo de entidades de esa dimensión. Estamos también intentando extender la iniciativa fuera de Andalucía, porque esto ha surgido en Andalucía porque 12 de los 15 barrios más pobres de España están aquí, pero estamos intentando crear una red en Castilla y León, en Cataluña, vamos a ver en Asturias si también la montamos, vamos tejiendo una red estatal. Tenemos la esperanza de que la mesa del Congreso de los Diputados admita, por lo menos a debate, en la presente legislatura, el proyecto que nosotras hemos presentado, y ahora mismo estamos en la fase de hacer mucho ruido. Termino ya. Tenemos una propuesta para que los ayuntamientos de las capitales andaluzas aprueben una declaración institucional reclamándole al Estado que necesitan esa ley porque necesitan medios para intervenir en los barrios más desfavorecidos de las propias capitales. Y en todo este proceso, pues tenemos un encuentro vecinal el sábado que viene, el 25 de octubre, en el Centro Cívico del Distrito Norte, que, por supuesto, os invitamos a venir si podéis, a participar. En ese encuentro pues vamos a informar de cómo va el desarrollo de la ley, vamos a conocer experiencias transformadoras surgidas desde abajo arriba en distintos barrios de Andalucía, vamos a hacer un taller participativo de cómo sería un plan integral en nuestros barrios y un poco organizarnos para seguir en esta campaña de presión. Aquí hay también algunos folletillos por escrito con la información del encuentro y nada más, estoy a vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, luego en el debate, ¿no? Hablamos sobre ello. Pues nada, va a intervenir en segundo lugar, representando a Granada Acoge, su directora, ¿no? Marina Carbonell Sendra, cuando quiera. Ahora, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. En realidad estamos como en familia, nunca mejor dicho. Yo, bueno, como decía, vengo de Granada Acoge. Me da como vergüenza presentar Granada Acoge con Carmen al lado. O sea, si me equivoco, tú me corriges. Pero bueno, Granada Acoge es una asociación que lleva, ahora mismo vamos a cumplir justo 38 años. Y tú fíjate que lleva ya 38 años, pero bueno, seguimos un poco con el mismo objetivo, ¿no? La construcción conjunta de una sociedad más equitativa, inclusiva e intercultural. Casi nada. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de un equipo profesional. Ahora mismo somos 26 personas contratadas, más de 60 personas voluntarias, muchas de ellas estás aquí, y más de 60 personas socias. Funcionamos normalmente también a través de la atención directa, pero somos una asociación que trabaja fuera de toda injerencia religiosa y administrativa, y más allá de las atenciones individuales, lo que hacemos también es mucha incidencia político, social y judicialmente en el caso de que veamos litigios estratégicos que consideremos que es necesario ir a los juzgados para generar jurisprudencia y a partir de ahí poder cambiar también cosas a nivel legislativo. Como decía, desde Granada Acoge, bueno, tenemos varias áreas, tenemos abogadas, tenemos trabajadoras sociales, psicólogas, orientadoras laborales y trabajamos, bueno, por un lado en la atención a personas a través de citas. También trabajamos, una de las cosas como muy necesarias es el trabajo comunitario, también, sobre todo también en todos los barrios. Ahora mismo en concreto estamos más en el Zaherín, también hemos estado en Casería de Montijo, y porque consideramos como muy necesario también ese trabajo, ¿no? El trabajar también en el discurso, el romper el concepto de nosotros y ellos y trabajar en el concepto más de vecinas y vecinos, que es al final realmente lo que somos. Como en Granada Acoge, vamos a poner como un supuesto, ¿no? Un caso que son miles. Llega una mujer, Cintia, origen venezolano, lleva 8 meses en la ciudad, quiere solicitar protección internacional, pero a pesar de ello no ha podido conseguir una cita. Acaba de conseguir ahora mismo trabajar
no tiene documentación, no tiene permiso de trabajo y residencia, pero acaba de conseguir trabajar cuidando a una mujer, quiere empadronarse pero no puede. En un momento creía que iba a poder en esa casa, pero no conseguía cita. Ahora tampoco puede porque la mujer en esa casa no se puede empadronar. Y esta situación es la situación de miles. En realidad, si vamos añadiendo como más variables, veremos cómo esta persona se puede encontrar encrucijada en muchas problemáticas y en muchas etiquetas que muchas veces las diferentes administraciones no la sitúan y se queda un poco en tierra de nadie. A mí sí que me gustaría, como punto de partida, señalar una cuestión, ¿no? Me parece como muy interesante el título de la mesa, ¿no? Que es por un lugar digno para vivir, y creo que pocas frases resumen mejor lo que está en juego cuando hablamos de migraciones, de derechos y de convivencia. Entonces, por eso me parece como importante partir desde ahí. También, cuando hablamos de migración no estamos hablando de números, no estamos hablando de expedientes administrativos, estamos hablando de personas que, como todas, buscan un lugar digno para vivir, que es finalmente lo que a lo que aspiramos todas. Y de eso también quería, como una idea un poco inicial de lo que venía a comentaros, una idea base, ¿no? Muchas de las familias que apoyamos desde la asociación y muchos de los problemas que les atraviesan no son problemas que están marcados única y exclusivamente por el hecho migratorio, sino son problemas estructurales. Hablamos del acceso a una vivienda, hablamos de precariedad laboral que no te permite encontrar trabajo, y si lo encuentras muchas veces no te permite llegar a fin de mes. Hablamos de barrios vulnerables o excluidos donde el acceso a todas las cosas muchas veces no existe. En fin, todos estos problemas que existen para la mayoría de la población no es una cuestión aislada de las personas migrantes. Y al final, porque es eso, al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos vivir en una sociedad segura, buscamos un hogar, buscamos garantizar un futuro, pues, para todas las personas que queremos y que nos rodean. Y, bueno, y esa búsqueda compartida creo que debería ser el punto de partida de cualquier política pública que aspire mínimamente a ser justa. Entonces, si bien este es el camino y al final hay muchas cosas que son comunes a toda la población, cuando hablamos de población migrante, las trabas todavía aumentan. Hablamos primero desde la normativa, ¿no? Tenemos una ley de extranjería que merma derechos, que ahora mismo actualmente nos encontramos en un momento en el cual desde mayo de 2025 entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Este reglamento, que se anunció como una forma de regularización y que iba a estabilizar la vida de muchas personas, si bien es verdad que flexibiliza algunas cosas, otras muchas condena a la irregularidad a muchas personas. Hablamos de un sistema también de protección internacional totalmente colapsado, y hablamos en muchas ocasiones el acceso a derechos básicos mermado. Muchos de los derechos de los que podemos hablar son derechos que a veces sí están en normativa, pero que en la práctica no se pueden o no se están llevando a cabo. Aquí nos podemos meter de inicio en el maravilloso, muy irónicamente, sistema de citas previas. Cuando una persona quiere conseguir una cita con el ayuntamiento para un padrón, ahora mismo le va a resultar muy, muy complejo. Y esto es verdad que afecta a toda la población. Desde Granada Acoge instamos mucho a todas las personas a poner una queja. También las entidades, pero también individualmente. Muchas veces el lugar en el que estamos, cuando somos personas con una nacionalidad española o con una documentación, no es la misma que una situación cuando una persona está en una situación administrativa irregular. Desde nuestro lugar más acomodado, instamos también a quejarnos en estas cosas que no están funcionando en nuestra ciudad, también de forma individual. Hablamos del padrón, pero digo el padrón porque el padrón es un problema muy, muy serio para todas, y un documento necesario para ejercer derechos para todas, pero cuando hablamos de una persona extranjera, la ley de extranjería es un documento necesario y vectorial para todos los procedimientos y las solicitudes de documentación. Ahora mismo, con el problema de vivienda que hay, también la gente no encuentra un lugar donde empadronarse. Hay gente que está pagando para empadronarse para poder luego solicitar un permiso de residencia porque no tiene un lugar donde se pueda empadronar, incluso a veces teniendo un techo y estando en una vivienda, pero no se les permite empadronarse. Cuando hablamos de cita previa, aquí nos saltamos a otro universo, que es el tema de protección internacional.
En Granada, en España en general, en Granada en particular, el sistema de protección internacional está totalmente colapsado y bloqueado. O sea, ahora mismo una persona que llega, que es solicitante, que quiere solicitar protección internacional, un derecho reconocido, no va a poder manifestarlo porque se va a encontrar con una plataforma que siempre y sistemáticamente le va a decir no hay cita disponible. Hablamos de personas que han huido de su país de origen por motivos de raza, religión, ideas políticas, grupo social, y que no se encuentra una protección a la cual la legislación obliga al Estado que la preste. El hecho de no poder presentar esa solicitud le va a impedir entrar dentro del sistema de acogida y, por lo tanto, tener unas garantías mínimas. Y además, le va a ir a alargar y postergar su posible permiso de trabajo y residencia. Todas estas cuestiones, muchas sí están recogidas en normativa, pero en la práctica no se están llevando a cabo. Hablamos también, incluso muchas veces también con el sistema sanitario. Muchas personas en Granada Acoge tenemos un área donde hacemos el apoyo a la obtención de la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria se hace y se saca en un centro de salud, pero sin embargo muchas personas acuden a centros de salud y reciben una información errónea. En muchas ocasiones la información es errónea por falta de información de la persona que lo está diciendo, en otras ocasiones son prácticas como reiteradas. Nos encontramos muchas veces como mucho mayor, en el caso de la sanidad, como un bloqueo de acceso más en puerta que luego en los propios sanitarios. Pero es verdad que exigimos también que haya formación para todos los administrativos y las personas que están en esa puerta, porque esa información, una persona a la cual puede llegar a un centro de salud y se le dice usted no tiene derecho, se puede quedar con ese mensaje siendo totalmente erróneo. También encontramos problemas con los servicios sociales. Esto es un problema general también, pero más particular. Hablamos de servicios sociales que ahora mismo, hoy estábamos hablando de un caso de urgencia para Servicios Sociales Norte y nos decían que la primera cita era en enero. Bueno, pues si hablamos de urgencia y hablamos de enero, pues como que no casa. Hablamos también de problemas con el acceso a becas en educación. Nosotras, desde que la Federación Andalucía Acoge, a la cual pertenece Granada Acoge, y Granada Acoge misma, hay una cuestión en el tema de educación que es aberrante y el cual se ha dicho millones de veces, es las personas en situación, las niñas, niños en situación administrativa irregular sí tienen derecho a acceso a becas, pero para ello hay que hacerlo online, porque ahora todo es online. Y ojo al problema, lo que es la plataforma no permite poner un pasaporte. Entonces, como las personas no tienen un NIE, es un número de identificación, solo tienen un pasaporte, se quedan atrás. Se quedan atrás, hablamos de personas que tienen derecho. Lo que le están bloqueando es el acceso. Es verdad que reclamas, pones, pero hablamos de retrasos en familias que realmente necesitan esos ingresos para poder seguir adelante y garantizar la educación. También cuando hablamos de otras trabas, cuando hablamos, por ejemplo, nos centramos en empleo, ahí hay dos líneas que también es el empleo en general, ¿no? Cuando hablamos de se tienen que proteger los derechos de todas y de todos, se tiene que proteger derecho laboral digno en todas las profesiones, también en la de cuidados, también en el agrario. Hay profesiones que están como puestas como si fueran unos nichos para personas migrantes y por ello pareciera que debiera de haber otro tipo de derecho. Pero también en empleo una parte muy importante es la homologación de los títulos. Parece que una persona cuando llega a España debe olvidar su pasado, debe olvidar su formación anterior y ver un poco qué necesidades hay aquí, ¿no? Exclusivamente. Las homologaciones ahora mismo en España tardan muchísimo en llevarse a cabo, son muy costosas y tardan y además tienen un coste elevado, lo cual hace que muchas personas no tengan acceso o posibilidad de homologar sus títulos, además de unos tiempos que se dilatan en extremo. Y luego no podemos dejar de hablar de la normalización de determinados discursos, que complejiza todo. Hablamos de discursos que criminalizan directamente a comunidades enteras. Hablamos de discursos que criminalizan a niños, niñas que acaban de salir del sistema de protección de menores y que ya van totalmente señalizados como criminales o posibles criminales.
Entonces, ante estos discursos debemos hacer frente, debemos combatir los bulos, debemos hacer más formación, más campañas, que desde las administraciones también se promuevan medidas concretas frente a noticias falsas que tienen una intencionalidad clara detrás y que criminalizan a la población migrante. Quería también hablar de, bueno, quería también acabar un poco con el tema de la diversidad, ¿no? Muchas veces, o sea, se plantea ahora mismo en la política y dentro de los problemas de los que hablaban, o sea, siempre está el tema como migración como si fuera un problema, ¿no? La diversidad, evidentemente, no puede resultar un obstáculo, es una riqueza y, bueno, además, si hablamos en cualquier sitio, ¿no? Pero sin una pluralidad cultural, sin esta pluralidad humana, muchos de los servicios, pero no solo eso, sobre todo los valores, sobre todo la propia identidad de la ciudad, y más una ciudad como esta, pues sencillamente no existiría, ¿no? Ahora mismo hay que mirar cómo se gestiona esa diversidad y frente a esos discursos de odio que crecen y crecen, frente a esos discursos de odio que también lo que intentan es meter miedo a la población también con la precariedad que existe generalizada, pues ahí yo creo que también hablaba Manuel de no es un problema, es un reto, pero que hay que gestionar y entonces ahí tendremos que ver cómo lo gestionamos, si lo gestionamos con miedo o lo gestionamos con justicia. Bueno, pues desde Granada, evidentemente lo tenemos claro y para ello proponemos, ¿no? Hay un lema de la Federación Andalucía Acoge que se centra en que es un poco, ¿no?, nuestra forma también de funcionar o como queremos funcionar, que es protesta, propuesta y apuesta. Vemos necesario la protesta, necesitamos que haya las quejas, quejarnos ante la Administración por las deficiencias que presentan sus servicios públicos, por la privatización de determinados servicios y que debilitan el servicio para todas. Necesitamos unos servicios sociales fuertes, necesitamos un SAI fuerte. El SAI es el servicio como lo cambian de nombre cada dos, ahora se llama oficina, ahora no se llama SAI, pero bueno, de apoyo al inmigrante y necesitamos que eso sea fuerte porque eso es lo público. Necesitamos un colegio de la abogacía que defienda una tutela judicial efectiva para todas y todos y que el turno de oficio garantice que todas las personas cuando van a solicitar asilo sepan que pueden contar con un abogado del turno de oficio. Esa información tiene que circular más. Y necesitamos también más formación a los profesionales. Muchas veces extranjería, lo que es la normativa en sí, tiene su complejidad, evidentemente. Entonces, nosotras como entidad prestamos también servicio de formación, pero que es necesario que haya un reciclaje en la formación de extranjería para determinadas profesionales, porque sin eso inducimos a error y hay errores que marcan vidas. Y necesitamos fuertemente combatir los discursos de odio, necesitamos hablar de romper lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de los barrios, porque es la importancia de hablar de vecinas y vecinos. O sea, si es que al final es la parte que como que nos lleva a todos a estar un poco en la misma situación, ¿no? Y luego no dejar de elevar cuestiones. La ley de extranjería ahora mismo con el nuevo reglamento genera muchos vacíos, que hay muchas personas, es un reglamento que lleva en vigor muy poco tiempo, que ya han salido muchas instrucciones para intentar aclarar lo dicho previamente, porque son cosas que no están del todo ni bien redactadas. Pero luego tenemos un desafío también enfrente y un poco mayor, con más alcance a nivel europeo. Hablamos del PEMA, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, que va a entrar en vigor en 2026 y que lejos de centrarse en una defensa de derechos, en una defensa de la Carta de Derechos Fundamentales de la propia Unión Europea, se centra en una Europa fortaleza, en el control migratorio, en la crudeza de los procesos, en la expulsión, en la externalización de fronteras. Muchas veces a nosotros como entidad, como federación, nos gustaría poder llegar, nuestras demandas fueran como un poco más allá, pero es verdad que últimamente, en los últimos años, y parece que lo que viene, muchas veces nos limitamos a una cosa que parece obvia, ¿no? Es uno, los derechos fundamentales, los derechos universales, o sea, los derechos humanos o son universales o son privilegios. Y dos, el derecho internacional no puede ser una declaración de buenas intenciones.
Es difícil creerlo cuando vemos a Israel haciendo de su capa un sayo, pero debemos velar porque en las fronteras haya justicia, debemos velar porque lo que pone en norma se cumpla, debemos velar porque si hay una digitalización de la administración, esta no deja a nadie atrás. El otro día entraba una persona aquí a su delegación de gobierno a su delegación de gobierno, no, miento, ahí el de la Junta de Andalucía, en educación concretamente, y había un papel que ponía que cualquier cosa tienen que tener pasaporte. Y ponía la norma y demás, una norma de extranjería, en fin, hacia dónde se llevaba. Y nosotros ahí presentamos un escrito, en principio también por informar, porque dices, vale, una persona que es solicitante de protección internacional, que ha huido de su país de origen y que no tiene pasaporte. Pero no es que no tenga, es que ni tiene, ni puede, ni debe tramitarlo, porque su vida corre peligro y el Estado a lo mejor es el que está buscando, o sea, es el Estado al cual está denunciando. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ese cartel sigue ahí. Se ha puesto queja. ¿Qué? Hay que arrancarlo, ¿verdad? Saltarlo. Pues sí, estoy de acuerdo. Te acaba de Pablo esto, pero... Poner otro que ponga ignorantes. Claro. Entonces, eso debemos de quejarnos todas y todos, ¿no? Muchas veces el certificado digital, ahora mismo nos remiten muchas veces al certificado digital. Bueno, el certificado digital... hay muchas personas que no lo tienen, hay muchas personas que existe una brecha, que no tienen los medios suficientes como para poder tenerlo, hay una brecha también de educación para poder saber usarlo y luego hay muchas personas que directamente no pueden tenerlo. Entonces también eso hay que reclamar para que lo tengan, porque que no lo puedan tener ya hablamos de otra cuestión, que hablamos otra vez del tema del problema del pasaporte y demás con este tipo de casos, ¿no? Pero que todas estas cuestiones, que al final muchas son de normativa, pero otras son de trabas de acceso, en las que me he centrado hoy más, son cosas que creo que entre todas también tenemos que quejarnos, poner y seguir denunciando, ¿no? Nosotras desde nuestro lado estamos convencidas de que una sociedad más equitativa, más inclusiva y más intercultural es posible. Trabajamos en ello día a día y yo creo que ya está, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marina. No he querido pasarte el tiempo y creo que debo. Digo porque te has pasado en 5 minutos. Ya está, digo, es que da fatiga, pero creo que debo de decirlo. Ya está, nada, pero gracias. Bueno, antes de pasar la palabra a Carmen, van a pasar dos listas. Una para los alumnos del máster que haya, ¿vale? Y otra para quien quiera dejar su correo electrónico para recibir información de Mirada, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la tercera intervención, que, como sabéis, será la Asociación Pro Derechos Humanos y va a representarla Carmen Caballos Piñero. Así que tienen la palabra, Carmen. Muchas gracias. Aida, ¿sonido? Gracias a todos por haber dedicado este rato a escucharnos. Y la verdad es que me siento muy a gusto teniendo en la mesa a compañeros y compañeras de trabajo en muchos ámbitos y además amigos, ¿no? Y voy al grano que me va a cortar. Me va a cortar rápido. Bueno, hoy cuando estaba yo pensando qué iba a decir, digo, ¿qué día es hoy? Y es 21 de octubre del 25. Y Franco murió el 20 del 11, perdón, del 25, a ver si lo digo, casi 50 años, al 75. Casi 50 años casi, que murió Franco. Y después la Constitución se aprobó también el 31 de octubre del 78. O sea, hace 47 años que se aprobó la Constitución y 50 años que se murió Franco. La generación que intentamos trabajar por derrocar la dictadura y que la democracia viniera a España, la verdad que ni siquiera en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar que después de 50 años los derechos que de alguna manera estaban recogidos en la Constitución no estuvieran consolidados. No podíamos ni imaginarlo, pero es así. Y no solo en la vivienda, sino que en esta última etapa hay otros muchos derechos que están en peligro con lo que estamos viendo. El artículo 47 de la Constitución española pues defiende el derecho a la vivienda. No lo voy a leer porque todos creo que lo conocéis. Pero en fin, en este artículo se garantiza
el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos. Y en segundo lugar, deja claro la responsabilidad de los poderes públicos para hacer efectivo este derecho. Y en tercer lugar, habla del control de la especulación. Más claro, agua. Pero todos sabemos que esto no sucede en la realidad. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil, no solo para las personas vulnerables, sino para jóvenes que están trabajando y que se quieren emancipar, y cada vez se emancipan a una edad más tardía. Cada vez. Nosotros vemos que a medida que pasan los años, los jóvenes no pueden emanciparse. La semana pasada, una parlamentaria en el Congreso de los Diputados aportó datos muy clarificadores. Dijo que solo el 14% de las hipotecas que se firman anualmente en España son para compras de primera vivienda. El 14%. Y después no es tanto por ciento, pero sí que la mayor parte de la compra de vivienda en España se realizan en un pago único. Y yo me pregunto, ¿quién puede realizar la compra de una vivienda en pago único? Muchos padres intentamos ayudar a nuestros hijos en la compra de la vivienda, pero bueno, algunos padres podemos, la mayoría de los padres no pueden permitirse ese lujo, pero los padres que pueden, lo más que pueden es aportarle algo para la entrada y después ellos que sigan pagando su hipoteca. Pero pagarlo de una vez. ¿Esto qué quiere decir? Si el 14% de las hipotecas solo son de primera vivienda y la mayoría de las viviendas se compran en un solo pago, quiere decir que solo son, en este país, la mayoría de las viviendas que se compran son de ricos y poderosos para especular con pisos turísticos o temas similares. ¿Y qué hacen los poderes públicos ante esta situación? Estoy hablando como miembro de Derechos Humanos que lleva muchos años trabajando en este ámbito. Pues no solo es que no se promueva un parque público de viviendas sociales para venta o alquiler, el problema es mucho más grave. Son también los poderes públicos los que favorecen los fondos buitre que desahucian a familias vulnerables. Día a día observamos cómo estos desahucios, es decir, la sociedad civil, es quien tiene que asumir la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de las tropelías que permiten y a veces promueven instituciones, juzgados y gobernantes. O sea, que han pasado la responsabilidad que la Constitución dice que la tienen que tener los poderes públicos a la sociedad civil, porque ellos mismos cometen esas tropelías. Tenemos un ejemplo muy cercano, lo que está pasando actualmente en Santa Adela, en la vivienda pública de Santa Adela de Sardín, que quieren desalojar a algunas personas que viven allí desde hace tiempo pagando, y es el Ayuntamiento de Granada que los quiere desalojar. Yo la verdad no soy ni técnica ni especialista en esta materia, pero como ciudadana de pie se me ocurren algunas cosas que yo creo que se nos ocurren a todos. Los poderosos no tienen criterios ni le pueden, digamos, convencer los argumentos de tipo social, pero el dinero les interesa muchísimo, les interesa muchísimo. Por lo tanto, hay una medida que yo, por lo menos, desde Derechos Humanos vemos muy clara, muy clara. ¿Por qué no se grava progresivamente con impuestos de tal modo la adquisición de vivienda que no sea para uso habitual, que resulte imposible que un derecho básico como es la vivienda se convierta en un negocio lucrativo y especulativo? ¿Por qué no se controla que detrás de los desahucios no haya intereses especulativos, como está pasando realmente? Hay que facilitar el acceso a la vivienda pública fuera de las promesas electorales, que siempre lo prometen, pero hay que facilitarla con hechos. Y esto no se está haciendo. Quiero aterrizar en nuestra ciudad, en Granada. Ya Manolo ha explicado perfectamente todo el tema, digamos, de una manera global. Nosotros, desde la Asociación Pro Derechos Humanos, hace unos años, quisimos controlar, digamos, la discriminación que había
con respecto al alquiler de vivienda de los inmigrantes y establecimos 2 equipos de trabajo y en cada equipo varios grupos. En un equipo estaban 2 españoles en todos los grupos y en otro equipo un español, un inmigrante. Y nos recorrimos todas las inmobiliarias. Y era muy sencillo, por la mañana iban los 2 españoles y pedían un piso con unas determinadas características de precio, de tal. Y por la tarde iba el español con los inmigrantes diciendo que la vivienda era para los inmigrantes a la misma inmobiliaria. Bueno, pues el 100% de las personas que iban 2 españoles en un tiempo razonable encontraron piso para alquilar. Y el 100% de los inmigrantes no lo encontraron. En las mismas condiciones. Incluso con aval, con todo. La verdad que esto no nos puede extrañar, porque los que están trabajando todo el día o los que trabajamos todo el día con inmigrantes lo estamos viendo día a día. Pero es que esto fue hace años, pero la situación de hoy no ha mejorado, porque hoy hay un agravante más. Y es que muchos propietarios piden a sus inquilinos dinero para que se puedan empadronar en el piso que han alquilado. Esto está pasando. No los quieren dejar empadronar. Muchos propietarios no quieren, tú lo sabrás mejor que yo. Piden dinero para empadronarlo, para dejar que se empadrone. Y esto, pues nadie. Otro ejemplo de la vivienda de la mala gestión de la vivienda en Granada es Movisa, la empresa que afortunadamente ya desapareció. Esa empresa construía vivienda, pero para vivienda para clase media desahogada. Si os dais una vuelta por los alrededores del, ¿cómo se llama este sitio? Por Dios, ahora se me ha olvidado. Se llama Serrallo. Por alrededor de Serrallo, pues allí hay un montón de viviendas tipo chalecitos, vamos, no son chalés grandes porque son casas adosadas, pero con patio, con no sé cuánto, y todas esas viviendas fueron construidas por Movisa. Pero todas esas viviendas, o sea, una empresa pública del ayuntamiento que construye viviendas para clase media acomodada, porque ninguna persona, un trabajador, podía acceder a las condiciones económicas que tenían esas viviendas. Y construyeron allí barrio entero con dinero público para clase media acomodada. No hubo ni una construcción para personas de otro tipo, económico me refiero, ni una. Otro ejemplo de la mala gestión es el barrio de Cartuja. Ya Manolo la explica muy bien y yo no voy a entrar porque la explica estupendamente, pero sí voy a decir algo. En 1997, hace ya muchos años, 28 años hace, que se sustituyeron lo que antes se llamaba gobierno civil por las subdelegaciones de gobierno. 28 años. Bueno, pues yo, como soy vieja, pues recuerdo perfectamente las innumerables reuniones que tuvimos en gobierno civil, o sea, hace más de 28 años, entre ayuntamiento, Junta de Andalucía, policía, no sé cuánto, no sé qué, con el tema de la ocupación de las viviendas en el polígono. Y lo que recuerdo es una administración echándose la pelota a otra, ninguna asumía sus responsabilidades y no lograron coordinarse. Estamos a 2025 y todavía se permite que un grupo de gente que parece ser que están bien organizados, con intereses de otro tipo, les den una patada en la muerta, se metan en un piso y ocupen una vivienda que es pública para plantar marihuana o lo que quieran, y que atemoricen a una población y que la administración no haga nada, porque no hace nada efectivo. Se reúnen, dan discursos, pero la situación sigue siendo la misma. De tal manera que cuando la semana pasada estuvimos delante del edificio de la Junta de Andalucía para una manifestación contra los cortes de luz y las personas llevaban caretas, yo sentí una indignación terrible. Porque digo, ¿cómo es posible que una administración pública eche la responsabilidad de lo que está pasando a los vecinos? Porque denuncien ustedes, pero bueno, un vecino, ¿cómo se va a enfrentar con otro vecino? Son ustedes los que tienen que asumir la responsabilidad del tema de los cortes de luz. O se va a enfrentar un vecino con otro vecino porque el otro está plantando marihuana. Son ustedes y personas que están pagando su luz religiosamente.
y que les cortan la luz con un descaro increíble y que aquí nadie hace nada. Aquí nadie hace nada. Es ya años sucediendo esto y aquí le echan la responsabilidad otra vez a la sociedad civil. Estos desahucios a la sociedad, o sea, los desahucios a la sociedad civil, todo a la sociedad civil. Y ellos se lavan las manos y no son capaces de coordinarse, porque Manolo lo has puesto perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Estos problemas no tienen solución a no ser que sea coordinación de todas las administraciones. Yo he trabajado en la Junta muchos años y había un plan de barriadas marginales que se han gastado ahí millones y millones, pero no han servido para nada. ¿Por qué? Pues por lo que ha explicado Manolo muy bien, lo voy a explicar yo mejor que lo explicaba él, porque falta coordinación entre todos los ámbitos. ¿Y cuántos minutos llevo, Jesús? Pues 12, pues voy a terminar rápido. Quiero hablar de una cosa muy concreta. ¿Cuáles son, mi manera de ver, me puedo equivocar, los colectivos más vulnerables afectados por la carencia de vivienda en Granada? Yo pondría en primer lugar a los gitanos rumanos. Aquí está Pablo. Médicos del Mundo lleva años trabajando con este colectivo. Y cada vez que encuentran un sitio adecuado a sus necesidades y se establecen en ese cortijo, en esa casa, llegan y los desahucian. Les impiden tener suministro de luz, suministro de agua. Médicos del Mundo lleva trabajando con ellos de una manera ejemplar, pero sin embargo la administración, otra vez, toda la responsabilidad a la sociedad civil. Y yo me lavo las manos. No solo me lavo las manos, sino con el caso de la vivienda, es que yo también desahucio. Yo también desahucio a esta persona sin ofrecerle ninguna alternativa. Eso es de juzgado de guardia. Y es una responsabilidad por parte de la administración, que no voy a insistir más porque todos saben. En segundo lugar, las personas sin hogar. Las 300 y pico personas que viven en la calle. No hacen absolutamente nada. No voy a hablar de este tema porque ayer estuve aquí en la calle Mata y lo puso muy bien. La calle Mata estuvieron otras personas. ¿Cómo es posible que tantos años reivindicando que el ayuntamiento de alguna manera ofrezca una alternativa a estas personas y que permita que se mueran en la calle? En el 2024 se murieron 14 personas. Que sepamos que se morirían muchas más, porque no nos enteramos de todas. En el 25 ya van varias. ¿Pero de qué va esto? Una administración que no asume su responsabilidad, que lo dice la Constitución, no es que lo diga yo, ni que le digamos lo que estamos aquí, es que lo dice la Constitución en su artículo 47. Marina habla muy bien del tema de vivienda de los inmigrantes y después hay otro tema, y con esto termino, de los exhospitalizados, personas de la calle, inmigrantes que salen de un hospital y no tienen a dónde ir. Todos sabemos que el hospital no es una residencia y que el coste de una persona en el hospital es carísimo, pero también sabemos que cuando una persona sale del hospital necesita un periodo de convalecencia y los mandan a la calle. Por eso se mueren. Ahora mismo hay un proyecto y de un grupo de médicos de familia, creo que Pablo está ahí también, que han propuesto a la Delegación de Salud que tienen que atender a esas personas. Los médicos de familia tienen que atender. Son una parte de la población y no están atendidos por nadie. Veremos a ver lo que hace, porque con lo que ha hecho el Juan Manuel, ¿cómo se llame? Con lo Moreno, con lo del cáncer, con lo demás, veremos a ver. Han hecho un proyecto bien hecho, argumentado, veremos a ver lo que hace. Yo no me fiaría demasiado. Y por último, termino ya, como me ha dicho que me queda poco, con una llamada a todos los demócratas de responsabilidad ética. Porque realmente no creo que los otros ayuntamientos anteriores lo hayan hecho bien, pero este lo está haciendo muchísimo peor. Y si no, de alguna manera, nos coordinamos políticamente, como sea, yo no soy política, no, para impedir que el ayuntamiento siga en manos del PP y Vox, las personas vulnerables serán las que sufran más las consecuencias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno,
va a intervenir en último lugar, en representación de Amani, Inés María Barrio Cantalejo. Cuando quieras. Acércate eso. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jesús, por la invitación, por darnos voz a esta pequeña plataforma ciudadana de acogida a personas migrantes de la que os voy a hablar, pero que perfectamente os podría hablar también Carmen, Miguel, Pablo, que están aquí. Por lo tanto, si se me olvida algo de información, me completáis. Bueno, aquí en el Instituto de Paz estamos en nuestra casa porque Amani precisamente quiere decir en suajili senda de paz. O sea que encajamos como un rompecabezas. Yo voy a dividir mi presentación en 3 bloques. El primer bloque va a ser un poco contaros el nacimiento y la identidad de Amani. El segundo bloque, qué objetivos, con qué personas trabajamos, cuáles son los obstáculos que nos encontramos, aunque Marina ya ha hablado bastante de ello. Y también nos vamos a poner alguna medalla, os vamos a hablar de nuestros logros, que yo creo que para lo pequeños y poca gente que somos, pues hemos tenido bastantes. Y el tercer y último bloque, Jesús nos pedía que enunciásemos reivindicaciones. Entonces me voy a ceñirme a este esquema. El primer bloque, el nacimiento y la identidad de Amani, pues contaros que allá por el caluroso mes de agosto de 2018, varias personas, no muchas, ni muy amigas, pero que compartíamos un poco la percepción de que había personas migrantes en tránsito, en nuestra ciudad, que pululaban de un sitio para otro, desde el hostal hasta el restaurante donde tenían asignada la comida por su organización de tutela. Por lo tanto, tenían techo y comida garantizado, pero nos impresionaba que el día se les hacía muy largo. Entonces nos liamos la manta a la cabeza y nos acercamos a ellos. Teníamos un pacto, una cesión de un espacio privilegiado gracias al patronato de Fray Leopoldo en la antigua residencia de mayores, y allí empezamos a invitar a personas migrantes que encontrábamos a la puerta del restaurante, a la puerta del hostal que había detrás de Atarazana del Santísimo, que se reunían en las escalerillas para hablar y que no tenían, como digo, pues mucho que hacer más que ir a comer, darse un paseo. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos del éxito de esta iniciativa tan modesta, tan sencilla, como era invitarles a un té, charlar y jugar a burro. ¿Te acuerdas, Miguel? A jugar a las cartas. Y esto fue el primer contacto que tuvimos con las personas migrantes para conocerles, conocer su historia, su itinerario desde sus países de origen, sus necesidades y empezar un poco a articular una respuesta de qué es lo que podríamos hacer por ellos, para ayudarles. Yo de esto saco una primera píldora de aprendizaje. El sofá nos inmoviliza. Yo creo que hay que ser un poco locos, liarse, lo ha dicho también Manolo, me parece que liarse la manta a la cabeza y decir, no debo agobiarme pensando, uy, soy muy poca cosa, no puedo hacer nada por personas que huyen de la violencia, de la guerra, porque en esta lucha, en esta iniciativa, va a surgir una comunidad. Y Amani es precisamente eso, una comunidad de buenas voluntades que intentamos mejorar la vida de las personas migrantes. Voy a ponerme el reloj porque si no yo me emociono. Sí. Ay, vale. Vale. Bueno, Amani no tiene personalidad jurídica.
Como digo, somos un grupo de personas que vivimos algunas veces el vértigo de sentirnos suspendidos en el vacío porque ni tenemos subvenciones, ni tenemos ayudas públicas, porque no tenemos estatutos, ni CIF, ni una junta coordinadora. Pero la verdad que la experiencia es la de un trapecista que se siente muy bien protegido por la red que hay abajo, que son amigos, que son amigas, que son protectores que nos están ayudando constantemente. Y eso nos da mucha satisfacción. Yo creo que Amani, en un mundo, como dice Fernando Berlín, el periodista que se está poniendo de moda ser facha, que está poniéndose de moda ser un nostálgico del pasado, convertir todo en mercancía, que todo se compra y se vende. Yo creo que en Amani llevamos a gala el luchar por una sociedad humanitaria, solidaria, generosa, llena de gratuidad. Y eso es lo que queremos, traspasar las barreras de Amani para que la sociedad sea algo diferente a lo que nos tratan de vender el mundo capitalista. En segundo lugar, mi segundo bloque es hablaros un poquito de los objetivos, que es uno fundamentalmente. Nosotros escuchamos a las personas migrantes y a través de esta escucha detectamos sus necesidades y con nuestros escasos recursos intentamos responder. La escucha es la tarea fundamental, es nuestro trabajo de campo, nuestro diagnóstico que nos decías, Jesús. Un poquito de diagnóstico. El diagnóstico es escuchar a las personas migrantes y así nos estamos reinventando cada día. Por eso nosotros hemos decidido no tener estatutos o no tener unos objetivos, porque los estamos diseñando cada día. Empezamos con una socialización a través del té y de los juegos. A través de esa escucha hemos visto que necesitaban clases de español, pues toma clases de español, que necesitaban acompañamiento para tareas administrativas, el derecho a la asistencia sanitaria, acompañamiento a extranjería en sus procesos administrativos. Nosotros no tenemos asesoría jurídica, pero tenemos muy buena relación con Granada Acoge, con Inserta, con Don Bosco, que sí que tienen y trabajamos pues como una piña con ellos. Entonces, esos son nuestros objetivos, el acompañamiento, que no estén solos. Carmen ha ilustrado mucho la diferencia que hay entre que un inmigrante vaya a un trámite él solo o que vaya acompañado de un blanco occidental. Es totalmente distinto. Entonces, nosotros intentamos dar esa compañía. Esos son los objetivos. Los destinatarios, ¿qué personas destinatarias de nuestra acción? Bueno, pues es un totum revolutum, son personas migrantes que es difícil categorizar. La mayor parte son solicitantes de protección internacional, pero que están en programas humanitarios, que no son los programas que les interesa a ellos, que les dan más derechos, más oportunidades. Los humanitarios son temporales, no pueden matricularse en un curso de larga duración porque les van a enviar a otra provincia. Entonces, es una situación de bastante limitación. Recordar ya de paso que España es el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes formuladas de protección internacional, en torno a más de 167.000 en el año 2024. Lamentablemente, las resoluciones favorables son mucho más inferiores que a la media europea, que ronda el 46% de las solicitudes, y en España es un pelao 18%. ¿Qué obstáculos nos encontramos? No me voy a entretener mucho porque sería repetir bastante lo que ha dicho Marina. Son dificultades a la hora de encontrar vivienda por la dejación de las administraciones públicas
y luego la dificultad que hay para cualquier trámite administrativo. Encontrar citas para la solicitud de asilo, encontrar cita para el empadronamiento, si van a una entidad bancaria no le reconocen el resguardo blanco o la tarjeta roja, o sí, porque también hay una arbitrariedad que lo flipas, en unos bancos sí, en otros bancos no, o en el mismo banco uno sí y otro no. Cuando les quieren hacer o encontramos a alguien que les hace un contrato, les pide una cuenta bancaria, pero cuando van a hacerse la cuenta bancaria les piden un contrato. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Es, bueno, pues unos obstáculos pues muy notables. ¿Qué logros hemos tenido en Amani? 1.500 personas han compartido en 7 años su vida con nosotros. Han venido a clase de español, les hemos ayudado con el certificado digital, con la preparación de la ESA, de la educación secundaria de adultos. 75 jóvenes han estado acogidos en las distintas fórmulas de vivienda que tenemos. Vienen familias, vienen un colegio mayor, vienen viviendas que nos han cedido distintas entidades y ya digo, somos 30 profesores, 17 voluntarios. Yo creo que podemos ponernos unas cuantas medallas, ¿no? Modestamente, pero sí. Y bueno, lo último, reivindicaciones. Bueno, he empezado diciendo que nosotros proponemos un modelo de sociedad diferente, no mercantilista, solidario, gratuito, pero en Amani somos conscientes que las grandes transformaciones, las grandes políticas que benefician a las personas migrantes tienen que proceder de los poderes públicos. Entonces, es la administración pública, por mucho que nosotros, con nuestra buena voluntad, y la seguimos teniendo, hagamos, son los poderes públicos los que se tienen que hacer cargo de las necesidades de las personas migrantes, de otros colectivos vulnerables también, pero son las administraciones públicas las responsables. También yo traía una pequeña pincelada sobre el pacto migratorio, el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El PENA, bueno, el PEMA, pero da mucha pena, y que es un pacto antimigración que externaliza las fronteras, que recluye en cárceles a las personas solicitantes de asilo, que las trata como delincuentes y que esto, desde luego, merecería una mesa redonda aparte. Yo creo que una segunda píldora de aprendizaje relacionado con este tercer tema sería a ver a quién votamos en las próximas elecciones, que tengan unas políticas migratorias que respeten los derechos de las personas migrantes. Gracias. Muchas gracias, Inés. Vale. Bueno, pues como habíamos anunciado, pasaríamos ahora a una fase de debate con quienes estáis aquí presentes y con quienes están asistiendo por videoconferencia, ¿vale? Así que se abre un turno. Si quien quiere intervenir, pues que levante la mano y le pasamos el micro para, ya que se está grabando y retransmitiendo. A ver, ¿hay alguien? Te paso. Bueno, te lo voy pasando yo. Bueno, lo primero, dar enhorabuena a Jesús por la organización de esta mesa. Vamos, habéis estado espectaculares los 4 intervinientes, de verdad enhorabuena. Y bueno, voy a la cosa. Yo creo que vivimos una situación de emergencia social y política mundial terrible, terrible. De emergencia muy grave. Yo os invito a leer un artículo de Yayo Herrero en el Salto, solo hace unos días, que merece la pena verlo. La ultraderecha, desde todos los puntos de vista, en colaboración estrecha y como fruto de ella del capital transnacional, avanza posiciones.
sociales. Entonces, a mí me parece que es urgente un pacto global de las personas que estén dispuestas a oponerse a ello. Y ahora voy con mi pregunta. Esto exige, a mi modo de ver, hacer más política. Habéis hecho referencia a varios de vosotros, casi todos, más explícitamente Carmen e Inés al final, pero a mí me parece que necesitamos avanzar hacia una profundización en la praxis política de todas las organizaciones, en el sentido del bien común. Y esto, cuando digo todas, es todas. Empiezo por los partidos políticos, sigo por los sindicatos y acabo por las ONGs y organizaciones sociales. Hay que politizarse, en mi opinión, os voy a preguntar si estáis de acuerdo, politizarse en el amplio sentido del término. Y esto significa trabajar con mucha generosidad. En el ámbito de los partidos, dejarse de una vez de los juegos de poder, de los juegos de tronos, de los juegos de proteger mis intereses, a mis liderados, etcétera. A los sindicatos los pasa lo mismo y a las ONGs y organizaciones sociales perder el miedo a que te acusen de estar politizada, perder el miedo a las subvenciones, perder el miedo a los apoyos y entrar directamente en el apoyo a opciones políticas que planten cara. Esta es mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, cómo lo veis, esta es mi pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, pues quien quiera. Pues venga, comienza. No, ella allí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, pero me da pánico la dificultad que tenemos las personas de izquierda para ponernos de acuerdo. Y creo que realmente es lo fundamental, esa es una palabra mala la que he utilizado. Tenemos derecho a tener ideologías y opiniones diferentes sobre distintos temas, y de hecho lo tenemos. Pero creo que hay algo que para mí me parece imprescindible, y es que todos seamos conscientes de que si esto sigue, que si la derecha sigue avanzando, vamos al desastre total, porque es que lo estamos viendo. Y entonces, si estuviéramos absolutamente convencidos de eso, yo creo que podríamos ser un poco, o que deberíamos ser un poco más flexibles, a pesar de que a todos nos cueste renunciar a algunas cosas que a algunos nos parecen fundamentales y a otros no. Esa es mi opinión, que tendríamos que hacer todos el esfuerzo por ser un poco más flexibles, porque si no, los que pierden, vuelvo a decir, como siempre, son las personas más vulnerables. Sí. Yo también, yo estoy totalmente de acuerdo y resumo, creo que nosotras en realidad como federación con muchísimo más amplio, con margen de más acción, creo que una parte a veces que también se nos olvida es la necesidad a veces de denunciar hechos e ir juntas a los juzgados. Nuestra experiencia micro, nosotras las entidades y cuando nos movemos en un ámbito también de migraciones, las denuncias principales van contra el Estado. Es un poco como morder la mano que te da de comer, pero si no hacemos eso es como que perdemos todo el sentido, nuestro propio sentido de ser. Entonces creo que además es una posición política hacer eso, pero creo que lo tenemos que hacer más y juntas, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos y algunas a lo mejor trabajamos en red, sí, de hecho, la mayoría de las cosas que hacemos como Granada Acoge sería imposible si no contamos con entidades amigas para avanzar, pero creo que nos falta también, y aquí hablo más de entidades, en determinadas cosas coordinarnos mejor para la reivindicación. Creo que podríamos hacer más fuerza y cuando hablamos de judicializar, que ahí a lo mejor se me ve porque tiendo a, pero creo que hay cosas que es necesario, porque hay cosas que necesitamos que cambie la norma. Totalmente de acuerdo. Yo personalmente no tengo vocación política porque me interesa la cosa pública, no tengo vocación partidista, digamos, pero sí que creo que la ciudadanía tiene una gran fuerza para cambiar las cosas y para empujar a los políticos profesionales a cambiar su discurso. Acabamos de ver cómo han cambiado su discurso respecto de Palestina, con todo lo que se inició en la Vuelta Ciclista y todas las manifestaciones en la calle. A ver, vamos a ver de facto en qué termina esto, porque son muchas palabras y luego tampoco nadie
echa a Israel de los partidos de básquet ni de nada. Entonces, totalmente de acuerdo. Tenemos que presionar, denunciar. La incidencia política tiene que estar en la actividad diaria de cada una de nuestras entidades. Por aportar algo a este elemento del debate. Hace un par de años, Abascal, no sé quién le interpeló, creo que era un periodista, y para descalificarlo le dijo: usted es que no es periodista, usted es un activista. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque decir de una persona que es activista para desacreditarla, ¿qué significa? ¿Es mejor que seas pasivista? Quiero decir, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con una larga tradición que, ya sé que hace 50 años, Carmen, pero yo creo que quedó culturalmente muy implantada por el franquismo, que es una visión absolutamente negativa, tóxica, lo peor en lo que uno puede estar es en política. Y esto lo tenemos grabado a sangre y fuego, y además se preocupan de que así sea, desde los medios de comunicación, o sea, cada vez que se enturbia la imagen de la política, damos un paso atrás en la participación política social de la gente honesta. Me estoy acordando ahora de un poema precioso que tiene Luis García Montero reivindicando la política. Y creo que es una victoria absoluta de las fuerzas más conservadoras y más reaccionarias conseguir que los movimientos sociales críticos conciban que cualquier cosa que sea acercarse a la participación política es ensuciarse, es perder su independencia, mejor ahí no te metas. Pues que entonces estamos peleando con las manos atadas a la espalda. Creo que es una cuestión de madurez política en España, y creo que tenemos mucho que aprender de una sociedad como la norteamericana, donde los movimientos sociales, con toda la serenidad, dicen: sí, yo me posiciono con estos que dicen esto, esto y esto, y enfrente de estos otros porque están diciendo esto, esto y esto. Y no pasa nada. Es que forma parte del ejercicio de la democracia. Pero, desde luego, es una batalla cultural terrible que hay que dar para conseguir eso. Sí, yo me voy a guardar la posible intervención que tendría en relación con esto, porque hay más preguntas y si acaso... No, pero hay una palabra ahí que han pedido. Si queréis levantar la mano para que tenga una idea de quién queréis intervenir. Vale. No, es que si no nos sale... No sé, mira a ver si está dado. Por eso. Es que si no lo pilla la grabación. Bueno, agradeceros a Jesús el trabajo que hace, a la ponente de la información. Pero tengo una propuesta que haceros, porque yo había momentos en que tenía ganas como de cortarme la pena, y otras veces de sacar la guillotina, cosas así. Y creo que es un proceso, una reacción natural. Pero se me ha ocurrido que quizás nos ha faltado ver la cara de lo que hacemos, ¿no? Lo sugiero a título de propuesta, ¿no? Porque creo que aminoraría esta reacción. Habéis hecho referencia, Manuel, luego Marina, me parece que Carmen también, a casos así concretos que se han atendido en las organizaciones que de alguna manera que representáis, que visitan. Pero creo que es muy importante, no solo para actos como este, que traigamos, que hagamos presente a las personas con las que trabajamos, a las que queremos acompañar, por las que luchamos, no solo para mejorar esa reacción que os digo sino sobre todo porque es necesario que nos identifiquen más con ellos que con otras cosas. Entonces creo que es muy importante que nos traigamos a las personas a las que les ayudamos a obtener la tarjeta sanitaria, a donarse, que vengan, que nos expliquen. Aparte de que eso es, por la poquita experiencia que tengo en esos casos, es de lo más gratificante. Pero creo que es necesario, creo que es muy necesario que las caras que tengamos, como los barrios vulnerables, Granada Bosque, derechos humanos, que
está bien que sean las personas que trabajan, pero que es la razón de ser es las personas por las que trabajamos y por tanto tienen que estar también tienen que tener presencia, ¿no? Y yo creo que eso además tiene también efecto, aparte de lo que he dicho más o menos de broma, ¿no? Que bueno, pues para mejorarnos un poco la autoestima, yo qué sé, y tal. Pero es que también creo que en relación con lo que decíais antes de qué hacer, cómo políticamente, el activismo y todo esto, creo que hay caras que nos representan más que nos representan y quiero decir que le dan sentido a lo que hacemos, ¿no? Y que necesitan verse más relacionadas con determinadas iniciativas, ¿no? Solo eso, gracias. Gracias, Jesús. ¿Le pasa a esta señora? Si queréis decir quiénes sois, si no... Bueno, nada. yo me llamo Puri y estuve ayer aquí y estoy aquí. Hoy también he llegado tarde, pero yo me pregunto, todos, ayer, yo, todos y todas, luchamos por la misma causa. Pero ¿por qué esto no se hace extensivo a la ciudadanía de Granada? Porque Granada no es una ciudad tan grande. Me pregunto, ¿cada uno hacemos la cosa por nuestra parte? ¿No tendríamos que estar más organizados para que cuando hay una acción, pues vamos mucho, pero casi siempre son los mismos que nos encontramos? Entonces yo os pregunto, ¿qué se podría hacer para unificar y que no hiciéramos cada uno la guerra por nuestro lado, sino que juntos avanzáramos y creáramos conciencia en la sociedad? Porque lo que se trata no es de que lo hagamos unos poquitos, sino que la sociedad granadina, ante los temas que estamos viviendo tan fuertes, como es, por ejemplo, lo de las cortes de luz, como es lo de la calle Mata, como es todo, los poderes públicos, nada. Porque yo pertenezco a la calle Mata y estamos todos los meses allí y no nos hacen ni puñetero caso. Es más, yo creo que ya nos han tomado como si nosotros fuéramos, ¿no?, a entretenernos. Y lo que estamos reivindicando es una cosa muy seria, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a los plenos y queremos hablar, a bofetearnos. ¿Por qué? Porque si coges la palabra, es que no tienes, y te leen el artículo, mire, usted, a mí no me lea usted el artículo, que yo quiero decir lo que quiero decir, que para eso estoy aquí, porque yo lo he dicho así, estoy en mi casa, porque esta es la casa de la ciudadanía. Y como es nuestra casa, tenemos derecho a expresarnos. Pues allí la señora alcaldesa y la secretaria se pone a leernos. ¿Qué es lo que pasa? No quiere que hablemos, no quiere que nos manifestemos. Y luego cada uno hacemos o sea, cómo vosotros veis esto y cómo podríamos darle una solución. Sí. Tenemos varias intervenciones más, ¿os parece? Sí. Llevo mucho tiempo pensando que la ciudadanía... Por favor, acércatelo un poquillo más, aunque te resulte incómodo, es que si no, no se graba. Estamos confundiendo muchísimo la política con los políticos malos, porque hay muchos políticos buenos. ¿Por qué no los jaleamos para que esos políticos buenos salgan a la palestra? Estamos confundiendo política con políticos malos. ¿Había? ¿No? ¿Levantó la mano? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas, a Jesús por el curro, por organizar todo eso. Y bueno, la verdad es que ha sido una mesa estupenda como la de ayer. También, bueno, gracias a las intervenciones, ¿no?, y al debate que has realizado, Pablo. También comparto lo que has dicho, no sé cómo te llamas. Lola, acércatelo más, aunque resulte incómodo. Bueno, comparto si no... la aportación de Jesús, ¿no? De cuidar eso ¿cómo decirlo? De no hablar en nombre de gente que perfectamente puede hablar en su nombre si ponemos las condiciones, ¿no?, para que puedan ejercer su palabra. Yo una de las cosas que me ha llamado la atención de todas las intervenciones que habéis tenido, que realmente puestas la una detrás de la otra, describen un panorama
absolutamente tremendo, escandaloso, indignante, pero que, bueno, que antes, o sea, estamos en estos momentos como muy pendientes de lo que puede venir, ¿no? De la evolución política, ¿no? Que nos tememos, ¿no? Pero realmente en todo lo que habéis descrito, lo que aparece básicamente también es un boicot organizado del propio Estado, o sea, un racismo estructural ahí muy claramente, ¿no? Aunque no lo habéis nombrado así, pero bueno, puesto, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, por qué no se cumplen las normativas? ¿Por qué hay tanta dificultad con las administraciones? ¿Cómo es posible eso, no? Y eso está ocurriendo ahora, está ocurriendo con un gobierno progresista, en fin. Bueno, el caso es que eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estamos como siempre en estos momentos, sobre todo, ¿no? Pues, bueno, muy preocupadas por el temor de que una involución política gorda, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, no sé cuál es mi pregunta, pero no sé, no estaría bien, bueno, por ejemplo, me ha parecido muy buena la propuesta de Marina, ¿no? De que entre distintos grupos aunar esfuerzos para plantear bueno, denuncias, ¿no? Litigios, denuncias ante las administraciones y ante el Estado, ¿no? No tengo pregunta, pero por ahí está mi inquietud, más por lo que arrastramos, que por supuesto está preparando el terreno a los que quieren venir. ¿Hay alguna palabra más? Sí. Bueno, yo esta duda se hace mi pregunta, no larga, pero como alude un poco a por qué las administraciones no aplican lo que ya hay, mi pregunta iba un poco para la ley de barrios vulnerables. Está súper bien, partiendo de la base de que a la gente le interesa solucionar el problema. Y hay política, incluso gente común, que yo creo que no veía bien la ley, diría yo que vamos a estar gastando el tiempo en esta gentuza. Entonces, mi pregunta es como muy pragmática y muy concreta. ¿Existe un argumento para, digamos, la gente liberal, algún argumento pragmático, económico, para poder defender esto? Pues, por ejemplo, va a haber una rentabilidad a largo plazo o algo así, para poder convencer a la gente que de base, de primera, por humanidad no le va a interesar aplicarlo. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien que quiere intervenir antes de pasar a la mesa? ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, si quieres ya apostillar. La cuestión es, cuando yo hablo de política en este momento estoy hablando del ejercicio de la búsqueda de la conquista del poder. No es la sensibilización política, no. Estoy hablando de iniciativas que tratan de conquistar el poder político, ¿vale? Sin hacer una mitología de la política, porque, bueno, dado que no estamos en fase revolucionaria para cargarnos el sistema, que sería lo ideal, estamos en fase socialdemócrata y, por lo tanto, política. Si hubiera una agrupación del frente de izquierdas de todos los partidos que dejaran ya sus intereses y consiguieran organizar un frente político en las elecciones generales que están al caer, ¿no? Mi pregunta es, ¿las organizaciones sociales y ONGs estarían dispuestos a dar el paso para apoyar públicamente estas organizaciones? Pues yo creo que estamos en una situación en la cual el mundo de los movimientos sociales tiene que dar un paso y jugársela optando por determinadas posiciones políticas. Lo ha dicho Manolo Unido. Porque si no, mi opinión es que vamos mal. Esta era atornillarla. Vale. Bueno, pues, ¿quién quiere intervenir? Venga. Yo creo que sí, pero creo que no hay que dejar de denunciarlo. O sea, es decir, se podría
aparte hablamos de como de una cosa que se genere un consenso complejo, pero que incluso estando dentro de ese consenso y apoyando esa opción, creo que también tenemos la responsabilidad en el caso de que se sigan mermando los derechos, por ejemplo, hablo en frontera, cosa que no ha cambiado realmente en frontera, en determinados procedimientos, cuando ha sido un PP o cuando ha sido un PSOE, en este caso. Si está abierta ese frente, no debemos de dejar también como sociedad de denunciarlo. Que la política no nos frene por ahí, ¿no? O sea, el hecho de decir, tomar la política como dogma, en el sentido de me meto aquí y ya tengo que decir todo a todos y para adelante. Creo que Pablo ha dicho algo muy inteligente, ¿eh? A mí también, y lo he expresado en lo que he hablado, ¿no? Pues no me convence lo que está haciendo ahora mismo el Estado actual. Sin embargo, no quisiera que fuera mucho peor. Entonces, como no podemos alcanzar lo que queremos, lo que realmente querríamos, pues la verdad que mejor no ir a peor. Eso supone que por lo menos, o sea, por poner un ejemplo concreto, porque no me gustan las abstracciones, el ayuntamiento anterior de Granada no era ni mucho menos modélico, tuvimos muchos problemas, pero sin embargo se podía acceder. Cuando había algún tema, pues íbamos al despacho de, no me acuerdo ya cómo se llamaba, de uno que era de Izquierda Unida, o al despacho de Lisa, lo que sea, y podíamos negociar. En este ha sido brutal la cerrazón que tiene. Entonces, que no por decir, bueno, de todas maneras da igual, no da igual, no da igual. Y no quiere decir eso que yo estoy justificando lo que hacen, pero no da igual, que seamos conscientes de que no da igual y que el paso al otro todavía no podemos darlo, que por lo tanto vamos a no empeorar al menos la situación o a intentar mejorar lo que hay. No sé si me explico. Bueno, hago un recorrido, Puri, ¿qué hay que hacer para llegar a la ciudadanía? Yo creo que seguir tomando las calles, que somos 300, pues 300, meter ruido y no quedarte en el sofá, porque eso tienes garantizado el fracaso absoluto. Entonces, yo creo que hay que seguir siendo dueños de la calle. Jesús, intentamos constantemente que los destinatarios de nuestra acción sean inmigrantes, sean personas sin hogar, sean portavoces de su propia causa. Hay muchas dificultades, o por lo menos yo las percibo así, desde idiomáticas, en el caso de las personas inmigrantes, a la inseguridad, a la falta de hábito de hablar en público o de estar en un sistema democrático donde no se creen que van a ser escuchados, pero que lo tenemos en mente, que sean ellos los portavoces de sus propias reivindicaciones. Y Pablo, a ver, sí o no. O sea, las organizaciones sociales estamos para lo que estamos, para ser el Pepito Grillo, para, pienso, el buque de la sociedad está haciendo aguas, tapamos agujeros y no sé si tenemos que identificarnos totalmente con un partido político, dar el paso adelante que dices e identificarnos. Es que no sé si era la pregunta, identificarnos. Bueno, pues si esa es la pregunta, no. Bueno, apoyar, decir, yo voy a votar al PP porque no. Yo voy a apoyar al partido que defienda una ley de extranjería que respete los derechos de las personas migrantes, que construya albergues para las personas sin hogar, que luche en Europa contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a ese le vamos a votar como a Mani o como quien sea. Pero decir que yo voy a votar a Izquierda Unida, Manuel, o a otro partido político, yo creo que nos ataría un poquito las manos a las organizaciones sociales. Bueno, para que conste, pido la palabra. A ver, hace como 20 y tantos años nos inventamos una cosa en Granada, bueno, no nos la inventamos aquí, copiamos en Granada la existencia del Foro Social de Granada.
Nos reuníamos cada 15 días en tardes interminables, tampoco tan interminables. Había como 30 o 40 organizaciones distintas que participaban en el Foro Social de Granada. Se ponía en común, digamos, las agendas, las iniciativas, las cositas que cada cual iba haciendo, pero luego el foro tenía su agenda propia. Es decir, lo que nos une a todas, promovemos esta cuestión, pues el no a la guerra, el tema de, en fin, diferentes causas en diferentes momentos. Funcionó durante 4 o 5 años, funcionó muy bien. Igual tenemos que empezar a plantearnos el recuperar ese espacio, esa estructura. Igual ya has empezado, Jesús, no sé. Igual podría plantearse el hacer un llamamiento para reconstruir ese tipo de estructura en Granada. Se rompió, y conecto con lo que tú estás diciendo, se rompió con el referéndum de la Constitución Europea, porque eso nos dividía. Y en lugar de decir, oye, esto nos divide, vamos a otra cosa, se forzó una votación, se forzó que por narices tenía que posicionarse el Foro Social, y aquello, la verdad es que fue un antes y un después. Y aquello languideció rapidísimamente. Miguel, corrígeme si me estoy equivocando. ¿Vale? Y no voy a decir quién forzó eso porque está feísimo. Vale. A los no iniciados podíais dar algún detalle, sobre todo para aprender. Vale, quiero decir, tendríamos que planteárnoslo para multiplicar la potencia de la incidencia social, incluso para facilitar ese tipo de incidencia que tú estás planteando, Pablo. De ahí surgen cosas, de ahí surgen no solamente lo explícito, también lo implícito, las complicidades y las confianzas interpersonales. Quiero ligar esto con otra cuestión que se ha planteado, que es la que planteaba Clara, de la voluntad de transformar los barrios vulnerables. De esa confianza surge que cuando yo después estaba en la Delegación de Vivienda, un buen día me llega Miguel en 2014, en nombre de Derechos Humanos, y me dice, mira, tengo esto, no te puedo dar muchos datos, pero esta noche una banda de crimen organizado del Distrito Norte ha desalojado, utilizando la violencia, a 10 familias que están viviendo en casas de la Junta de Andalucía a las que le ha robado su vivienda, exhibiendo armas de fuego con perros de pelea y tirándole las cosas por las ventanas. Y yo pensé, bien, por fin, tenemos un caso concreto donde tenemos a las personas identificadas, donde se ha actuado como una banda de crimen organizado y tenemos la posibilidad de que esto se investigue como un delito de crimen organizado, para lo que antes hacía alusión Carmen. El mercadeo, que yo no lo he mencionado por ir deprisa, el mercadeo que hay con las viviendas públicas, los miles de viviendas públicas que tiene la Junta de Andalucía, y que la gente las compra y las vende y las transmite, cuando son viviendas sociales que están en un régimen de alquiler tutelado. Bien, llevamos eso ante los jueces, firmando la denuncia la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, o sea, no un particular, una institución. Los jueces, eso lo que hicieron fue, primero, dejarlo dormir años, y cuando por fin le metieron mano, lo trocearon como 10 casos distintos, nunca se investigó como crimen organizado, se trocearon como 10 casos distintos de faltas administrativas de usurpación de vivienda. Jamás se investigó como lo que era, jamás se le metió mano. No hubo voluntad judicial ni policial de verdaderamente investigar esa trama delictiva, que es muy grave y que está afectando a los derechos de muchísimas familias, pero es que está detrás de muchas otras cosas que hay en el Distrito Norte. Lo que te iba a decir, de dónde viven los rumanos. Vale. Entonces, para nosotros, con el tema de la plataforma, es que nosotras, con que se rompa la voluntad política de seguir ignorando esta realidad, ya es un éxito. O sea, con meter en la agenda política que existen los barrios vulnerables, que es un problema social y que si hay que resolverlo políticamente, aunque salga que no, yo ya he triunfado. Porque tenemos la convicción de que los barrios vulnerables cumplen 2 importantísimas funciones sociales. Una, servir de trastero en las ciudades para que esté allí todo lo que, si está allí, ya no está aquí. Mejor los gitanos, habrá que tener un sitio para los gitanos, ¿no? Los inmigrantes que no tienen de casa muerta, habrá que tener un sitio para ellos.
La gente que tiene problemas allí, y entonces la ciudad se me queda preciosa para poder ser capital cultural europea. Esa es la primera cuestión, pero incluso hay otra cuestión más retorcida que estamos convencidas también, de que cumple la función, esto es muy marxista, pero es de disciplina de la clase trabajadora. Cuidado, el infierno existe, está ahí, puedes acabar allí. Así que ponte las pilas. Ponte las pilas que puedes acabar allí. Y hay que romper esta voluntad política de que existan los barrios vulnerables. Y en eso es en lo que estamos. Además, porque creemos, sinceramente, hay un teórico de economía liberal, Stuart Mill, que ya decía hace más de 2 siglos, que una sociedad en la que hay una bolsa de millones de personas que no han tenido acceso a la formación, que no tienen una dinámica de estar insertos en el mundo laboral, que están pasando hambre, que están en malas condiciones, que están en la pobreza extrema, es una sociedad que tiene un problema, porque toda esa bolsa es una bolsa que ni produce, ni consume. Esto es un planteamiento de un utilitarismo brutal y de un liberalismo horroroso, ¿no? Pero ya está teorizado hasta por los economistas liberales. Y esta gente decía, y es el origen de que muchas sociedades se implantaran en las escuelas, una mínima política social, porque para la sociedad al final es un coste, es una rémora, es como intentar correr una carrera con una piedra atada a los pies. De manera que incluso para la gente más ultraliberal, resolver esta cuestión, incluso para ellos, es una cuestión que es buena para el conjunto de la sociedad española. Y así nosotros lo defendemos. Bueno, pues si me permitís, me había pedido la palabra y voy a tomar. Bueno, se han comentado muchas cosas, en particular, comenzando por algunas de las cosas últimas que ha dicho Manolo, que, hombre, yo creo que intento estar en el mundo, pero el que lo hayas manifestado tan claramente, ¿no? Esa connivencia del sistema judicial, incluso de la policía, y probablemente también, seguro, de los partidos políticos hegemónicos, de dejar que eso se pudra, ¿no? O sea, eso me parece tremendo. Me parece tremendo y debería estar en la agenda, en uno de los lugares preferentes, en la agenda política de la ciudadanía. Porque vamos a otra cuestión, ¿no? Carmen, me ha parecido, mira cómo eres, pero me ha parecido en una de las intervenciones últimas como lo que tememos que venga muy probablemente va a ser peor, pues casi conformarnos, pues ya me ha extrañado, ¿no? O sea, claro, pero es que parte del problema está en que esos partidos que se supone que no son de derechas, no son la derecha, o sea, el gobierno actual, socios, incluso fuera del gobierno, o sea, los partidos presuntamente del campo emancipatorio, vamos a meter al propio PSOE y a la izquierda del PSOE, vamos a decirlo, digo, por no ser delicado, pues realmente creo que dadas las circunstancias, el contexto en el que estamos, no solo a nivel estatal, sino también el mundial, ¿no? O sea, pero estamos hablando ahora de España, o sea, tienen que refundarse. O sea, desde el punto de vista emancipatorio, realmente podemos, Izquierda Unida, sumar unos más, otros menos, no digamos PSOE, partidos nacionalistas presuntamente de izquierda, etcétera. Creo que no están donde deberían de estar en el campo este de la construcción de la paz entendida en sentido amplio. O sea, digo por simplificar, ¿vale? Entonces, parte del problema es ese. Ahora, ¿cómo empieza esto? Pues uno puede decir que la sociedad presione, pero claro, aquí tenemos un círculo vicioso, en la medida en que esos partidos políticos, los medios de comunicación, ¿no? Es decir, todos los aparatos políticos, mediáticos que tenemos, los realmente existentes, ¿no? Pues no ayuda a eso, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo salir de este círculo vicioso? ¿No? Pues yo no sé lo que van a decidir en los partidos políticos del lado emancipatorio, entre comillas, pero desde el otro lado, desde la ciudadanía, pues a ver
cómo nos calentamos la cabeza, ¿no? Para ver qué podemos ir construyendo. Y entonces voy a, por ejemplo, has comentado lo del foro social, ¿no? Incluso ha hecho como un guiño, hombre, Jesús, a ver si esto... Tal. No. O sea, bueno, evidentemente esto va un poco, puede ir en la misma línea, como un espacio más, pero yo llamaría también, os recordaría, seguro que algunas de las personas que estáis aquí asististeis, ¿no? Ayuntamientos, el curso pasado tomó una iniciativa que va un poco en esa línea, ¿no? De crear espacios de comunicación y de visibilización de todo lo que se hace en Granada, ¿eh? Y de información, por tanto, para poder llegar a más gente. Y espacios también donde sea posible ese diálogo. Hubo una jornada, inicialmente iban a ser 2 días, finalmente creo que fueron 2 días realmente, ¿sí? Sábado y domingo, ¿no? Porque, sí, yo... Lo que pasa es que el domingo, sí, fui, pero ya era una de las secciones, ¿no? De no sé cómo le llamaba, ¿eh? Bien, de las tareas que había pendientes. Eso, se están dando pasos en ese sentido. Las 4 sesiones de estas, yo creo que van un poco en la misma órbita. Todos y todas seguro que habéis asistido a reuniones que están dándole vuelta a lo mismo. Yo en las últimas 2 semanas he estado en 2 reuniones con personas que conocéis, que no voy a decir, ¿no? Que están dándole vuelta con diferencias, peculiaridades, pero un poco en la misma línea. Es decir, tenemos que mejorar la capacidad de intervención, de visibilizar lo que se hace, etc. Entonces, yo creo que eso más o menos lo tenemos claro y todo lo que se haga en ese sentido, pues creo que es conveniente, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esto, no sé, yo creo que en el mismo, lo del ayuntamiento, que le llaman Granada Rebelde, digo para que os suene el lema, ¿no? que llamaron al encuentro, ¿no? Y va a continuar, ¿no? Creación de una agenda común, periódico también, ¿eh? Y yo creo, en ese sentido, ¿qué os parece? Pues algo así como un atlas online, como un mapa. Digo que no estaría de más hacer algo así. Y si pudiéramos, de nuevo se necesitan recursos, un mapa online donde se visibilicen pues lo que hacen los diferentes colectivos, iniciativas valiosas, etc. Si queréis, lo podemos llamar mapa de constructores de paz, entendida en sentido amplio, o de construcción de una sociedad mejor, como queráis, ¿no? Es decir, paso en esa línea. Bien, y yo creo que no había nada más, así que no es poco, ¿no? Digo, lo que tenemos por delante, ¿no? Bien, ya está por mi parte, paro ahí. Son las menos cuarto pasadas, las 9 menos cuarto. No sé si estáis ya... ¿necesitáis? ¿Queréis más? Pues yo creo que podemos concluir y en ese caso, pues recordaros que mañana es la tercera sesión de las 4 que habíamos planificado dentro del foro social. Perdón, foro social, no foro internacional de la paz. Un lapsus. Tiene el título de Respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana, primera parte, porque al día siguiente, segunda parte, ¿no? Bueno, comenzamos aquí a la misma hora, 7 menos cuarto. Van a intervenir 5 colectivos, porque hubo que hacer espacio, y son Mesa por el Clima, Árboles contra el Cambio Climático, Comunidad Energética Barrios de la Alhambra, Asociación por un Realejo Habitable y la plataforma Granada por la Paz y el Desarme y contra el Genocidio. Así que hasta mañana, quien quiera asistir, si no, también se va a retransmitir si no hay problemas técnicos, online. Os recuerdo que la sesión de ayer ya está subida al canal de YouTube de Mirada al Mundo, ¿eh? Así que muchas gracias por vuestra participación, vuestra asistencia, los que estáis aquí y los que estáis también conectados y conectadas. Así que hasta mañana.